Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos ustedes. Ahora nos encontramos en una grabación fuera de tiempo porque cuando hicimos la lectura 11:46, por razones técnicas, no pudimos grabarla. Así es que en este momento la vamos a repetir para grabarla. La lectura 11:46 de febrero 5 de 1913, y no sé si Leonor la quisiera leer. Claro que sí. Buenas noches. Buenas noches. Dice, quien no hace la voluntad de Dios, todo lo roba. Esta mañana, mi siempre amable Jesús ha venido y me ha dicho, hija mía, quien no hace mi voluntad no tiene razón de vivir en la tierra. La vida se vuelve sin finalidad, sin remedio y sin fin. Es propiamente como un árbol que no sabe y no puede producir ningún fruto, o a lo más frutos venenosos. Envenenan siempre más a él mismo y envenenan a cualquiera que imprudentemente lo pudiera comer. Este árbol no hace otra cosa que robar las pobres fatigas del agricultor, que con fatiga y sudores está a su alrededor removiendo la tierra. Así el alma que no hace mi voluntad está en continua actitud de robarme, y los hurtos que me hace los convierte en veneno. Así que está a mi alrededor solo para robarme. Me roba la obra de la creación, la de la redención y la de la santificación con relación a ella. Me roba la luz del sol, el alimento que toma, el aire que respira, el agua que le quita la sed, el fuego que la calienta, la tierra que pisa, porque todo esto es de quien hace mi voluntad. Todo lo que es mío es de ellos. En cambio, quien no hace mi voluntad no tiene ningún derecho, y por eso me siento continuamente robado. Así que quien no hace mi voluntad se debe tener como extranjero nocivo y fraudulento, y por eso es necesario encadenarlo y arrojarlo en las cárceles más profundas. ¿Continúo? Sí, por favor. Dicho esto, ha desaparecido y como relámpago otro día, al venir me ha dicho, hija mía, ¿quieres saber qué diferencia hay entre mi voluntad y el amor? Mi voluntad es sol, el amor es fuego. Mi voluntad, como sol, no tiene necesidad de alimento, ni crece ni decrece en la luz y en el calor. Siempre, siempre igual a sí mismo, siempre purísima luz. En cambio, el fuego que simboliza el amor tiene necesidad de leña para alimentarse, y si falta la leña llega hasta apagarse. Crece y decrece según la leña que se pone. Por lo tanto, está sujeto a inestabilidad y su luz es siempre oscura, mezclada con humo, especialmente si el amor no está regulado por mi voluntad. Si quiere, nos quedamos acá para hacer la discusión y si puede expresar cuáles son las partes que a usted le han llamado la atención en la lectura, Leonor. Sí, aquí donde habla del árbol que es al principio, del árbol que no da ningún fruto, que a lo más los frutos son venenosos y que envenenan siempre más, y luego dice a él mismo, siempre más a él mismo. Entonces, aquí, bueno, yo entiendo que conforme yo acepto que soy una criatura, que soy creada por Dios, que todo lo debo a Él, pero no estoy tomando en cuenta la correspondencia, o sea, lo que da, pues hay que también retribuirlo. Entonces yo estoy viviendo de lo que Dios ha creado para mí, pero no estoy retribuyendo. Entonces esto sería volverse venenoso, o sea, ¿cómo se dice? O sea, yo soy
el árbol plantado que estoy tomando el sol, estoy tomando todo, pero como no estoy retribuyendo amor, no estoy dando correspondencia, mis frutos se están volviendo ácimos. No hay correspondencia hacia Dios o no sé, algo así. Sí, eh, en este caso, eh, cuando dice que se vuelve contra sí mismo, eh, Ujú, es importante como usted lo destaca, porque es doblemente culpable. Le roba a Dios y además, digamos que contamina a los demás, ¿verdad? ajá. Eh, no sé si ustedes quieren agregar algo a esta porque es una parte muy importante. Y yo, por lo menos por mi parte, nosotros fuimos creados para vivir de Dios, para tomar de Dios. Y esa debe ser nuestra vida, mover a Dios. Entonces, si movemos nuestra voluntad sin Dios, estamos robándole a Dios, estamos matando un acto divino, estamos matando una vida divina. Por eso no tenemos frutos. Así en una forma muy sencilla y general. Cuando dice, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? Yo aquí tengo un punto de Ajá. vista un poco, bueno, lo que pasa es que aquí dice, el título de la lectura dice, quien no hace la voluntad de Dios. Estamos hablando de hacer o no hacer. Entiendo que aquí está hablando no necesariamente de divina voluntad, aunque sabemos que la creación es con la finalidad de, o sea, la finalidad está en los hijos que viven en su voluntad. Sabemos que la creación realmente es para los reyes de la creación, que es un alma que vive en la divina voluntad. Eso, pues sí. Pero en esta lectura en particular yo estoy entendiendo que no habla necesariamente o exclusivamente de las almas que viven en la divina voluntad, sino que está hablando del hecho de hacer o no hacer. Ujú. Y aquí está puntualizando en lo que sucede con las almas que ni siquiera hacen la voluntad de Dios. Y también Sí. me digamos que me hace pensar más eso, esa parte en donde dice por aquí que dice, este árbol no hace otra cosa que robar las pobres fatigas del agricultor, que con fatiga y sudores está a su alrededor removiéndole la tierra. Entonces aquí veo que está comparándolo con con un, Agricultor. sí, el agricultor viene, yo entiendo que el agricultor es la persona que El sí hace sembrador. la voluntad de Dios, el Ujú. que hace la voluntad de Dios. Y me parece que no está hablando de alguien que vive en la divina voluntad, porque está hablando de fatigas, está hablando de sudores, está hablando de una persona que trabaja para conseguir sus frutos. Y Eh, un hijo o sea, un alma que vive en la divina voluntad no tiene que pasar ni fatigas ni sudores, porque la naturaleza está para servir a Dios en él. ujú. Sí, Entonces, sí, Guadalupe. sí, en ese caso hay como cuatro verbos que repite y siempre es hacer, ¿verdad? Y cuando habla del agricultor, interpretaban que era él, del mismo estaba hablando, ¿verdad? Que le quita que le quita su fatiga y que no está hablando de vivir en la divina voluntad, está hablando de hacer su voluntad. O sea que esto es lo que le pasaría al público, digamos, al público en general, al resto de personas, ¿verdad? Ujú. Yo creo Sí, que sí. Leonor.
Perdón, este agricultor pues es Jesús, ¿no? Porque es Sí, el que remueve la tierra y es el que entonces él ha pasado fatigas y sudores, sí, dolores, ujú, sufrimientos. se Entonces, interpreta como Jesús, sí. ahí está O esto. sea que es a ese agricultor al que se le hace, digamos, el hurto. Ujú. Ajá. Claro, sí, sí, es verdad. El Sí, agricultor de Jesús. Sí, 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 sí. 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 Y, y porque si no fuera así, de que eres que el que hace la voluntad, la pregunta sería, ¿y qué pasa con el que no hace la voluntad, verdad? Entonces aquí nos está diciendo es para el que hace, porque si no para el otro, ¿qué es lo que no sería, verdad? O sea que todos tenemos la responsabilidad de partir desde hacer la voluntad para no hurtarle. Y Es, o- hay una lectura que es la 1473. Me gustaría leer un pedacito bien pequeñito que dice, que está en congruencia con lo que están diciendo. Dice, así al crear al hombre, al mismo tiempo, creé todas las inteligencias y cada uno de los pensamientos, todas las palabras, las obras, los pasos y todo lo demás del hombre, desde el primero hasta el último que debería existir. Y esto era con natural en mí, mucho más que yo mismo debía ser actor y espectador hasta de un pensamiento. O sea, actor y espectador Ujú, hasta de un pensamiento. Y si el hombre no lo podía hacer sin mí, ¿cómo no debía yo saberlo y conocer hasta el número? O sea que nosotros fuimos creados para mover a Dios, fuimos creados para obrar en Él. Y eso era lo que Adán hacía al principio, antes de pecar. Claro, después entonces cuando dice el libro de cielo, cuando él se olvidó que Dios lo amaba, que quitó su mirada de él, ahí fue cuando realmente le empezó a gustar a Dios, porque él utilizaba lo que Dios le había dado, pero para su propio bien. Igual nosotros lo hacemos si no vivimos en la divina voluntad, sino que si no movemos a la divina voluntad, por lo menos tenemos la intención y eso es lo que cuenta. sí. otro punto también, aquí menciona que viene siendo, digamos, las cuatro formas de la voluntad de Dios, porque dice, así que está a mi alrededor solo para robarme. Me roba la obra de la creación, Ujú, la de la redención y de la santificación. sí. Entonces, aquí está abarcando este para todos lados. Todo el que hacer todas las obras de Dios. O sea, También. y en el siguiente párrafo también, o sea, que quien aún no hace la voluntad de Dios, le Ujú. roba todas sus obras y le roba todo con lo que la persona vive. O sea, le roba el agua, le roba el alimento, la luz, hasta el turismo, podríamos decir, ¿verdad? Todo porque va a contemplar la naturaleza. Entonces, ese él lo cataloga como un ladrón, porque dice que quien hace su voluntad, él comparte todo lo que es de él, nos hizo a todos para lo que es mío, es de ellos, ¿verdad? Lo hizo para todos. Y Está, ay, perdón, sí, no, no, siga. algo flojito aquí donde dice, me roba la obra de la creación, la de la redención, dice, y la de la santificación con relación a ella. Esta parte sí me queda muy, no la alcanzo a captar. Con relación a ella, sería como los que perfeccionan una virtud o, o a qué se refiere, o a que teniéndolo todo no se llega al máximo, o Como aquí está hablando del que hace la voluntad, ¿verdad? sería como si No es estuvieran del que vive, no es del que vive, ¿verdad? Porque el que hace está a nivel de las virtudes. Entonces es la Ujú. santificación humana de lo que está hablando.
¿Hasta donde se conoce Guadalupe? hasta donde se conoce, sí. Ok, gracias. Ahora también dice, me roba la luz del sol, Sí, Ujú. ¿verdad? ujú, El alimento que toma, sí. Todo lo que Dios genera para todo. la vida humana, Ujú. ¿verdad? Es un ladrón. Concepto que no hemos tenido, ¿verdad? Ujú. Y pues abajo viene ahora sí que la consecuencia, ¿verdad? Y por eso es necesario encadenarlo y Sí. arrojarlo en las cárceles más Entonces, profundas. entonces Ahí dice, ya habla del que no quiso nada, sería. sí, este ya es como la pena que le cae a a esas personas, ¿verdad? Que no hacen la voluntad. Es como un extranjero nocivo y fraudulento. Y entonces como extranjero nocivo y fraudulento que está tan de moda ahora con la inmigración, vemos cómo se le trata. Así que por eso dice él mismo, es encarcelarlo y arrojarlo en las cárceles más profundas, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Esa cárcel más profunda. Sí, pues sí. Ujú. Esa es la Entonces, condenación. Sí, Sí, la es la condenación eterna. condenación, ¿verdad? Ujú. Eso significa. y entonces también hay otra lectura que dice que Jesús dice que el pecado forma cadenas. Por eso el que está obrando en voluntad humana sin Dios está robando, pero también está siendo encadenado porque es un pecado obrar sin Dios, porque no fuimos creados para eso. ¿Qué número es esa lectura? No la tengo Ah, conmigo, muy tendría bien. que buscarla, sí, Ajá. porque me llegó a la mente. Sí, El pecado forma sí, cadenas. sí, está hablando de las cadenas. Ujú. Eh, quería, revisando acá Bueno, cómo Guadalupe, perdóname, ahora que me acuerdo, eso tiene que estar en las 24 horas de la pasión. No sé exactamente cuál hora es, pero que Jesús dice que Él permitió que lo que lo encadenaran para encadenaron. liberarnos Ujú. de las cadenas del pecado. No sé exactamente en cuál de la hora. Y acá donde dice que él, que, que todo lo que es mío es de ellos, eh, para quien hace mi voluntad, y que quien no hace su voluntad no tiene ningún derecho. Eso parece tan amoroso y tan tajante, ¿verdad? Sí, Mm, porque los hijos son los que tienen derecho. ujú. Los Sí, que no son hijos no tienen derecho. sí, sí, sí. Y va contra todo lo que ahora se dice, ¿verdad? Porque ahora se supone que Dios es tan misericordioso que toditos vamos a estar en las mismas. Ujú. Ujú. No hay Sí. otro punto que rescatar o ajá, José Guillermo. Sí, gracias por permitirme participar. Con relación a la cierta duda que tiene Leonor con relación a esta, eh, A la santificación. correcto, esta obra, la santificación, aquí hay un punto donde con relación a ella y especifica con relación a la santificación. Me roba la luz del sol, el alimento que toma, el aire que respira, el agua que le quita la sed, el fuego que la calienta, la tierra que pisa, porque todo es de quien hace mi voluntad. Por eso es que en el título arriba dice, quien no hace la voluntad de Dios lo roba todo. Ujú.
Sí. Específicamente, la obra del Espíritu Santo, que es la obra de la santificación, ahí es que está toda el cúmulo exacto de lo que le está robando el que no está viviendo en la divina voluntad. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Si no, pues, ¿verdad? Pues me corrigen. Gracias. Gracias. Y es que miren, en los primeros renglones dice, quien no hace mi voluntad no tiene razón de vivir en la tierra. Y luego dice, la vida se vuelve sin finalidad, sin medio y sin fin. Entonces a mí bueno, gracias a Dios ya no, pero cuando no conocía yo la divina voluntad, aunque fuera a misa y aunque así, como que no le hallaba sentido todavía algo como sabor, vamos a decir, como que no, como que había algo ahí que todavía faltaba. Y dice, sin medio y sin fin. Sin medio y sin fin, pues también fue probado, ¿verdad? En lo que a mí respecta, porque llega uno en un lapso de la vida donde ya no le tiene sentido a la vida, dice, ay, pues todo como que es muy cotidiano, siempre es lo mismo, ya como que cansa. Y es por esto, porque no conocemos la voluntad de Dios y en la finalidad para la que nos creó. A eso lo entiendo hasta ahora. Sí, en una forma más profunda como la entendemos ahora, ¿verdad? Porque eh, cuando vivimos haciendo la voluntad, entendemos que estamos en la voluntad ordenada y que sí, él ha puesto los mandamientos, él ha puesto los sacramentos y que esas son las partes que deberíamos de cumplir. Pero vivimos muchos que estamos fuera de todo esto y, Ujú. y se referiría a eso. Y gracias, Leonor, por participarnos como usted lo ha vivido y lo ha visto. Y ciertamente cuando se dan pasos más hacia vivir en la divina voluntad, por supuesto que esto tiene eh, un peso mayor el darse cuenta de dónde venimos y cómo vivíamos, ¿verdad? Y que el daño, el dolor que sentía el Señor, porque imagínense un agricultor defraudado por toda su cosecha, ¿verdad? Es esperar 6 meses, preparar la tierra un tiempo, esperar las semillas 6 meses, 9 meses, y luego para el fruto, o sea, es todo, no solo perder lo que ha invertido, sino que todo el tiempo y además las, todo lo que esperaba haber percibido, ¿verdad? No sé si hay algo más que complementar. Sí, a mí me llama mucho la atención algo aquí, ¿verdad? Que dice, o sea, la diferencia que hay entre mi voluntad y el amor. Dice, mi voluntad es sol, el amor es fuego. Entonces la voluntad no tiene necesidad de alimento, dice Jesús, ni crece ni decrece, siempre está igual, es purísima luz. En cambio, el fuego, que simboliza el amor, tiene necesidad de leña para alimentarse. ¿Cuál es esa leña? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice leña? La leña somos nosotros. Yo Ese pienso de que son que los actos, Son los actos de ¿verdad? divinización. Sí, Que sí. son los actos hechos en su divina voluntad. Ujú. Sí, somos nosotros a través Ujú, de nuestros actos. ujú. Ujú. Sí, Exactamente. hay Nosotros una, actos. yo recuerdo que una vez, bueno, no recuerdo cuándo fue hace tiempo, en una ocasión en la que también se comentó sobre esto, y en esta parte donde dice esto de que, aquí está, mi voluntad es sol, el amor es fuego, mi voluntad como sol, no crece ni decrece en la luz y en el calor.
En cambio, el fuego que simboliza el amor tiene necesidad de leña para alimentarse. Es que Yo allá entiendo, en el numeral 5, como a la mitad, ahí, ahí nos responde esta pregunta que estamos elevando ahorita, porque Ok. dice todo el propio ser unido a la acción y al ser divino, así que el alma se hace Ya. leña ella misma, suministrada por la divina voluntad. Y antes dice que el alma es como un sol, porque las acciones que se hacen como queridas por Dios forman una sola cosa con la voluntad divina. Entonces ahí nos confirma que somos nosotros a través de nuestros actos, ¿verdad? Es la divina voluntad. Ujú. Sí, en la divina voluntad. lo que iba a decir es, lo que pasa es, tengo una idea que no sé si sea lo mismo, de pronto estamos hablando de lo mismo, no sé. Donde habla de la inestabilidad y donde dice el fuego que simboliza el amor tiene necesidad de leña para alimentarse, porque si no se apaga. Entiendo que aquí está hablando entonces pues del amor humano. Por eso es que eh, eso se nota mucho, por ejemplo, en un matrimonio. Hay que estar alimentando la relación, hay que estar diciendo te quiero mucho, hay que estar demostrando, porque si no se enfría. El ser humano es así, ¿no? Esas demostraciones humanamente humanamente son necesarias. Entonces, esa es la leña de la que está hablando acá y abajo, más abajo. Lo que pasa es que ahorita estoy con un libro que no tiene los numeritos de párrafo. Por eso digo, Ah, más abajo ajá. hay una parte en donde dice, la leña que mantiene este sol es la acción humana. ¿Mm? Y la acción humana es justamente esos actos humanos que Mirta dice. Es Sí. justamente eso, las cosas Ujú. humanas que hacemos, esas demostraciones, el hecho de hacer algo, el hecho de decirlo, de que se vea de alguna manera, ¿no? Eso. Ah, y otra Pues cosa también antes de que me olvide, no sé si, Mirta, te referías hace un momento de la lectura de las cadenas, no sé si te referías a la 14:14. Esa Sí. dice, la culpa encadena el alma y le impide hacer el bien. ujú. Hay una partecita donde Jesús, bueno, en donde la lectura dice, y aquí porque la primera pena que quise sufrir en la pasión fueron las cadenas, Ujú. Ajá. ¿no? Dice, aquellas cadenas que yo sufrí se convirtieron en cuanto me tocaron en cadenas de amor, las cuales, tocando al hombre, quemaban y rompían las suyas y lo ataban con mis amorosas cadenas. Y más abajo dice, todo lo hice a fin de que si se decide, encuentre todo preparado y a su disposición. Por eso tengo listas mis cadenas para quemar las suyas. Y bueno, ya sí, es la 14:14. No sé si es esa la que Sí. Sí, mencionabas. sí, esa misma es. Tan bonita esa lectura. Y es Me preciosa. acuerdo- Yo me acuerdo que cuando la leí, se me derritió el corazón, Sí. porque me di cuenta de cómo Jesús está a la expectativa. Cómo Dios, de lo mínimo de luz que haya en una criatura, todavía de allí es como, de ahí se agarra para ver si así el ser humano reacciona, hasta el último momento. ¿Cómo, Sí. o sea, yo me imagino eso y bueno, no quiero decirlo mucho porque suena como que muy humano, pero es algo que realmente o sea, nos hace caer en cuenta de cosas del amor tan grande de Dios, para lo que hemos sido hechos, en fin, Pues no, en fin. no suena Pero tan bueno, humano porque él se hizo humano, ¿verdad? Él se puso en nosotros
Y ahí nos lo muestra para mostrarnos todo eso. Así es que Sí, quizás bueno. no necesariamente sentirlo como humano porque él lo vivió, ¿verdad? Eh, ¿Qué les parece cuando dice, en cambio, el fuego que simboliza el amor? O sea, compara la voluntad que es inmutable, pero al amor, en el amor, él mismo dice que hay necesidad. Y allí está hablando, entendería yo, del amor divino. Entonces, Dios tiene necesidad, en la divina voluntad nos está diciendo que no. Y en el amor, En el amor sí. Pero entonces dice, puede estar mezclada con humo. Esa leña puede estar mezclada con humo. Y ese humo son nuestros actos humanos que lo Por eso digo oscurecen, que, que lo por eso oscurecen digo a que Dios. ese amor al que se refiere, por eso yo pienso yo que es el amor humano, porque si está hablando de humo, no está hablando del amor divino, pero está hablando del amor humano. Y hay otra lectura en el 11, no me acuerdo qué número era, sí, en donde dice que ese humo es el fervor del alma. Cuando dice, ay, es que Dios es lo máximo para mí. Y dice, ay, y se pone así, todo fervoroso. Ese es el humo, ese es el humo. Y sí. solamente, cuando estamos hablando de amor humano, solamente ahí ocurre eso. Ujú. Eh, si leemos al final de ese párrafo, Lo dice. nos está diciendo mezclada con humo, pero ¿por qué está mezclada con humo? Porque especialmente si el amor no está regulado por mi voluntad. Exacto. Claro, Entonces, puede ser, bien dicho, arriba cuando habla de que el amor tiene necesidad y tiene necesidad de esa leña y que esa leña sería mejor si estuviera incluso regulada por su voluntad. Claro. Ya nos va pidiendo un paso más allá, no solo de hacer su voluntad, sino que tratar de estar regulado por su voluntad, ¿verdad? Leonor, Sí, es que es el acto, porque el alma se vuelve leña. ¿Ah? Bueno, entonces, la leña, bueno, vamos a verlo desde el fuego. Para que el fuego exista, tiene que haber leña encendida. Entonces, la leña se tiene que convertir, cuando se consuma la leña, ¿en qué se vuelve la leña? ceniza. En fuego. Ah, bueno, cuando se está ardiendo. Arde, arde, arde y mantiene vivo el fuego, porque si se volviera solo ceniza, se apagaría. Entonces, el acto humano hecho ya en la unidad con la divina voluntad se vuelve divino. Y este acto Sí, hace que el fuego del amor entre Dios y la criatura se mantenga vivo. eso es lo que está En- diciendo, ¿verdad? Sí, Ujú. sí. Que la leña Por no eso, tenga fuego, por para que eso la leña, del amor perdón, que habla, del está amor que hablando habla, del acto divino, ujú, divinizado. el amor Entonces, divinizado. si se le echa leña y no es regulada por la voluntad, porque la voluntad divina es la que purifica, la que purga a el acto humano, entonces entraría con humo mezclado. Pero aquí está hablando de que lo que mantiene el amor es la leña Ujú. y está regulada por la voluntad. Entonces quiere decir que el acto está purificado, y es el acto purificado hecho en unidad con la divina voluntad es la que mantiene el amor encendido de Dios de nosotros hacia Dios y de Dios hacia nosotros. No, nos está llevando en la lectura como del que hace la divina, el que hace la voluntad de Dios a entender que como que hay dos clases de leña, ¿verdad? La leña que está mezclada con humo y la leña que Ajá. no está mezclada con humo. La no Sí, pero mezclada con humo es la que está regulada por ah, la voluntad.
es la que mantiene el amor, y la que está mezclada con humo es la que dice que llega casi a apagarlo. Exacto. Y si pasa la Sí, leña, sí, La que está hecha sí. en voluntad humana. Es que la que está en con- voluntad con humana, mismo. que es la que Ujú, decía Isabel, ¿verdad? Cuando ujú. habla en esa otra lectura que yo no recuerdo el número, que habla de cómo las cosas con humo no le agradan, porque dice que hasta irritan los ojos, ¿verdad? Ajá. Sí. Ujú, ujú. Bueno, pasamos al numeral 5, por favor, Leonor, Sí. para... Dicho esto, ha desaparecido y me ha quedado en mi mente una luz en la que comprendía que la voluntad de Dios para el alma es como un sol, porque las acciones que se hacen como queridas por Dios forman una sola cosa con la voluntad divina, y así se forma el sol. La leña que mantiene este sol es la acción, la acción humana. La leña que mantiene este sol es la acción humana y todo el propio ser unido a la acción y al ser divino. Fíjense, todo el propio ser. Así que el alma se hace leña ella misma, suministrada por la voluntad divina. Y esta leña no puede faltar. Por eso, este sol no tiene necesidad de alimento, ni crece ni decrece. Es siempre igual a sí mismo. Es purísima luz, porque toma parte en todo, y el ser divino y la leña divina nunca se acaban y no están sujetas a humo. No explico más porque creo que el resto se comprende por sí solo, o sea, lo referente al amor. Pues ahí está, sí es como lo estábamos viendo al final, viene siendo el acto humano, porque dice todo el ser, dice, y todo el propio ser. Aquí dice, la leña que, bueno, dice otra vez, dicho esto ha desaparecido y me ha quedado en mi mente una luz en la que comprendía que la voluntad de Dios para el alma es como un sol, porque las acciones que se hacen como queridas por Dios forman una sola cosa con la voluntad divina. Así se forma el sol. La leña que mantiene este sol es la acción humana y todo el propio ser unido a la acción. Entonces, no es solo la emoción o el sentimiento, sino que es la acción completa. Dice, Aquí, eh, José Guillermo, Sí, ¿quiere comentar, por favor? sí, si vamos al volumen 4, la lectura 87, en el párrafo 2, esto desde septiembre 14 de 1901. El título dice, el principio y el fin de nuestras acciones debe ser el amor de Dios. Ahora, en el párrafo 2 dice, ahora esto me parecía que se podría hacer también en el curso de nuestra vida para ahorrar trabajo al fuego del purgatorio y a nosotros la pena y así ser introducidos inmediatamente sin ninguna dificultad en nuestro sumo bien Dios. Entonces me parecía que el alimento del fuego es la leña y para estar seguros que la leña se ha convertido en fuego es cuando se advierte que ya no produce humo. Ahora, principio y fin de todas nuestras acciones debe ser el fuego del amor de Dios. Y entonces explica, la leña que debe alimentar este fuego son las cruces, las mortificaciones, el humo que se eleva entre la leña y el fuego son las pasiones, las inclinaciones que muy frecuentemente asoman la cabeza. Entonces, la señal de que todo en nosotros se ha consumido en fuego es si nuestras pasiones están en su lugar y no sentimos más inclinaciones a todo lo que no se refiere a Dios. ahí está. Gracias. 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 Gloria a Dios. Esto yo veo Sí. que son lo que decía Guadalupe hace un momento acerca de los dos tipos de leña.
la leña seca es la que no produce humo. Ujú. Es la leña que ya no tiene los humores vitales de la plantita, ¿no? La leña verde, en cambio, es la que sale humo, la que todavía está llena de cosas propias. Nosotros debemos ser leña seca, Sí, Ujú. con todos los desapegos. con todos los desapegos. Sí, Exacto. es lo que decía ahí Guadalupe. Y la de, ¿cómo? Correcto, eso es La otra, importante, es que estemos vacíos de nuestro querer humano, Ujú. Así es. para que entonces el acto salga con el amor de Dios y entonces sea el que se convierte en ese fuego para que esa leña se convierta en fuego y lo subsiguiente. Y se mantenga, sí. la lectura que les mencioné hace rato, de que habla del fervor, es la que vamos a ver en la 48, está más adelantito. Allí habla de eso. Alfonso tiene la mano. Alfonso, Bueno, esta lectura, pues la verdad es que a pesar de que sea muy corta, contiene muchísimas Ujú. cosas, y no tan sencillas de entender, porque están entremezclados conceptos. Incluso quiero pensar que aquí el doctor, siendo el traductor de la obra al español, bueno, sabemos que hay varias traducciones al español, no solamente la de el doctor Tomasini, pero es muy loable reconocer esta dificultad de colocar las letras capitales, porque si vemos en la propia lectura, hay letras capitales que nos ayudan a distinguir cuando se está hablando, por ejemplo, de el amor con mayúscula. Uno debe entender amor con mayúscula como el amor divino, y el amor con minúscula, amor humano. Luego vean cómo pone sol con mayúscula, luego pone sol con minúscula, ¿no? Aquí abajo dice el alma, para el alma es como un sol. Luego por aquí abajo al final habla de leña divina, habla de leña como acción humana, pero luego leña divina. O sea que no es una lectura nada sencilla porque parece en cierta medida como estas lecturas, como decíamos, profecías de Daniel, de Ezequiel, que tienen ahí entremezcladas muchas cosas, y si uno las pasa así muy rápido, puede no extraerle todo el jugo que esto trae. Y aquí me gustaría hacer una correlación muy, que la veo muy a la luz de todo lo que hemos revisado, congruente con la Sagrada Escritura. Por ejemplo, desde el Génesis ya aparece esto del ser humano como ladrón. En Génesis 3:17, cuando viene la sentencia por el pecado original, al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldita sea la tierra por tu causa. O sea, ahí ya está la maldición sobre la tierra, una maldición que aquí en el libro del cielo estaría expresándose por el propio Jesucristo en términos de un hurto que la humanidad le hace a la tierra. La tierra es maldita por el hombre, porque ahora la tierra va a tener que ser sujeta de hurto. Esa es su maldición, ser robada, ser un objeto que va a ser robado por el hombre. Y continúa: con fatiga comerás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y zarzas, ¿no? Ahí está el robo que, que comentaba ya Isabel. El hombre que debía ser el rey de esta creación, que la tierra le debía prodigar, ahora el hombre ladrón no obtiene más que espinas y zarzas. Comerás las plantas del campo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, ya desde el Génesis está muy claro este aspecto de que coincide mucho con aquello de San Pablo de toda la creación gime con dolores de parto, esperando la aparición de los hijos de Dios, ¿no? Y esto que también se menciona aquí
de los frutos, que que no hace la voluntad de Dios, lo hace la analogía con un árbol que no produce frutos o produce frutos venenosos. Y esto coincido totalmente con todo lo que se ha comentado aquí acerca de, efectivamente, no está hablando de voluntad divina, de vivir de voluntad divina, sino hacer la voluntad de Dios. Serían digamos, usar las miserias para producir virtudes humanas. Y ya en el Evangelio de Mateo, perdón, de Juan, hablaba de este aspecto, cuando dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Vean, lo corta vendría a equiparar un poquito aquello que viene al final de la lectura donde dice, estos hay que encadenarlos y meterlos en los abismos, ¿no? En las mazmorras. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. O sea, él se está poniendo como la vid, las criaturas humanas que hacen la voluntad serían los sarmientos, pero aquellos que no hacen la voluntad los cortan, los que sí hacen la voluntad los podan. Y si yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como los sarmientos y se seca, que coincide perfectamente con la última parte de la lectura. Los que no hacen la voluntad de Dios son los ladrones, los que roban, son arrojados fuera. Sería como el equivalente de no dar fruto. Y si luego los recogen, los arrojan al fuego y arden. Sería lo que ustedes ya habían comentado sobre la condenación. Y esto de arrojar fuera y arden, de alguna manera nos estaría llevando a estos pasajes del Antiguo Testamento que tanta controversia causan a la mayoría de biblistas. Por ejemplo, se sabe que San Agustín, cuando leía estos pasajes del Antiguo Testamento, se escandalizaba sobremanera de todos aquellos pasajes del Dios de la guerra, el Dios de la venganza, el Dios de la ira, del que se hablan en varios pasajes del Antiguo Testamento, y que sabemos que ahora son los pasajes que quieren borrarse completamente, ¿no? Que ya no se tolera esta idea de un Dios justiciero, de un Dios que castiga. Por ejemplo, en el libro de Josué aparece este pasaje que dice, Josué dijo a los israelitas, acercaos aquí y escuchad las palabras del Señor vuestro Dios. Y añadió Josué, vais a saber que el Dios vivo está en medio de vosotros, y os quitará de delante al cananeo, al hitita, al jebeo, al pereceo, al girgaseo, al amorreo y al jebuseo. Decir que quita de enfrente a estos pueblos es que les está dando autorización al ejército de Israel, comandado por Yahvé, de exterminar a todos estos pueblos. Por lo tanto, estos pueblos están representando, como en la lectura que estamos haciendo, el que no hace la voluntad de Dios, dice, no tiene ningún derecho, no tiene derecho a nada, roba todo, la luz del sol, el agua, todo. Por lo tanto, si no tiene derechos y roba todo, tiene que ser exterminado, borrado, que es lo que pasó en cientos de pasajes que aparecen en el Antiguo Testamento, donde vemos cómo Dios no solamente ordena esos exterminios, este correr de tanta sangre de todos estos pueblos, sino que Él mismo bendice en muchas ocasiones, como pasó con Moisés, como pasó con el mismo Elías. Él mismo da la orden de acabar con todos estos ladrones de la creación. Y entonces, estas lecturas del libro de cielo que estamos haciendo nos ayudarían a entender un poquito más el Antiguo Testamento, el por qué en el Antiguo Testamento se narran todas estas epopeyas tan escandalosas para muchos, de que muchos no aceptan este Dios como un Dios tan bondad, tan amoroso, fue capaz de permitir todas estas masacres, todo este
correr de tanta sangre de todos estos pueblos. Entonces, por eso digo que esta lectura tan cortita, pero contiene muchísimo. Sobre todo, por ejemplo, en esto que se preguntaba hace rato de la que roban hasta la santificación. Creo que robar la santificación, y como dice aquí, con relación a ella, se refiere principalmente a la incongruencia en la que vive el cristiano actual. ¿Por qué? Porque la santificación, como obra del santificador del Espíritu Santo, se concretiza en todo lo que la iglesia nos provee. ¿Qué es lo que nos provee? Principalmente sacramentos, porque los sacramentos confieren la gracia santificante. ¿Qué hacemos los cristianos en la actualidad con toda esta incongruencia en la que vivimos? No hacemos la voluntad de Dios y queremos beneficiarnos de la gracia santificante, obtener sacramentos, acudir a tomar los sacramentos de todo tipo, aunque esté totalmente en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que aquí en esta lectura creo que Jesús no hace otra cosa más que estarnos recordando nuestra realidad actual y estarnos reprochando a los cristianos de todo el mundo que, como lo dijo en los evangelios, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, creo que esta lectura no es otra cosa más que una corroboración de la absoluta y flagrante incongruencia en que vive el cristianismo actual, el catolicismo actual. Queremos beneficiarnos de una religiosidad, de unos sacramentos, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Y la segunda parte, creo que ya ustedes la comentaron muy bien, no está tan sencilla tampoco, parece juego de palabras, esto decrece, decrece, pero algo que a mí me queda muy claro es que, sobre todo en el numeral 5, me parece a mí que está refiriéndose concretamente a que cuando la voluntad humana, la acción humana, como le llama aquí, el acto humano, se une al ser divino, como lo pone aquí, entonces ya la leña de la que habla aquí, que es el alma, se convierte en alma divina, porque dice después que es leña divina, que esta ya no está sujeta a agotarse ni produce humo. Entonces, esta última parte vendría como a cerrar el tema de hacer la voluntad de Dios y ahora divinizar al alma para vivir de voluntad de Dios, porque en el primer párrafo del numeral, cuando dice que forman una sola cosa con la voluntad divina, creo que ahí ya entonces ya no se está refiriendo a hacer, a cumplir mandamientos, a cumplir la voluntad de Dios, sino aquí ya es vivir de voluntad divina, porque está diciendo que las acciones que se hacen son como queridas por Dios. O sea, lo que quiere la criatura, lo quiere Dios, y por eso forma una sola cosa con la voluntad divina. Entonces, la última parte ya está, me parece que está del numeral 4 en adelante, hace el cambio, ya no hablando de hacer la voluntad, sino de vivir de voluntad divina, y simplemente toma esto del amor como un pretexto, pero sí distinguir entre amor con mayúscula y amor con minúscula, porque sí de pronto se presta cierta confusión de cómo que el amor decrece, cómo que el amor es inconstante. No, es que incluso dice, simboliza el amor. Está usando muchos símbolos, muchas analogías, casi parece una parábola, ¿no? Pero muy interesante, sobre todo esta lectura, ¿no? Gracias, Alfonso. Siempre muy ejemplificante lo que dices. Eh, esta lectura se ve como una transición entre los diversos párrafos, ¿verdad? Los primeros párrafos hablan de hacer la voluntad. El siguiente, el 5, el 4 ya van introduciendo la voluntad divina un poco más y podría verse el 5 como, como la solución a
a lo planteado en los párrafos anteriores, especialmente porque estamos teniendo participantes que van entrando a, a conocer sobre la divina voluntad. Entonces, se está planteando la transición de que vengo yo de hacer la voluntad de Dios y me paso a hacer la voluntad divina porque el mismo Señor me está diciendo de que con esa me voy a convertir en un sol porque en eso voy a hacer leña agradable al Señor. Entonces, ¿cuál debe ser, digamos, el aprendizaje que deberíamos de llevar en esta semana para las personas en particular que están iniciando a conocer de la divina voluntad? Para que practicar y hacer vida, digamos, esta lectura en el resto de la semana y para siempre en su vida. Esa me gustaría que fuera una de las cosas que comentáramos en este momento. Sobre todo yo creo que esta lectura, perdón Mirta que me Sí, no, adelanté, tranquilo. Sí. esta lectura creo que es es un aliciente para, no solamente para los principiantes en la lectura del libro de cielo, sino incluso para gente que ya está muy avanzada. Porque siempre, yo lo he visto en muchos comentarios de diversos grupos, siempre hay como ese resquemor de pobrecitos santos de la época anterior al libro de cielo, que no tuvieron la oportunidad de conocer toda esta maravilla, de vivirla, que si la hubieran conocido, no tenemos idea de hasta dónde hubiera llegado un San Juan de la Cruz, una Santa Teresita, un San Francisco de Asís. Nos quedamos así como con ese sabor, ese mal sabor de boca de decir, bueno, pero estos pobrecitos, tan grande su santidad, tan admirada, y resulta que pues ahora llega el libro de cielo y pareciera que no vale nada. No, aquí esta lectura creo que es muy clarificadora en decir, bueno, estos que cumplieron la voluntad de Dios, pues entrarían en la categoría de los que no hurtaron, no fueron ladrones, para quienes sí había derechos de hijos, pero no era su tiempo convertirse en esa leña divina, como habla al final del párrafo, pero cumplieron hasta donde conocieron. Entonces, su mérito fue ese, que salieron de la categoría de ladrones. No merecieron eso que habla al final de ser arrojados, encadenados en mazmorras, en calabozos y demás. Tan es así que, bueno, ganaron el cielo, ganaron la entrar al martirologio de nuestra Iglesia Católica, ser tan venerados como santos. Así es que su lugar se lo ganaron muy bien con todo esto que aquí explica, pero no era suficiente, ¿no? Cuando dice el amor, para el amor no era suficiente ese solo cumplir la voluntad de Dios, sino que el amor quiere más. Entonces ya viene la otra parte de la lectura donde ya dice, ahora queremos leña divina, ahora queremos que las criaturas se vuelvan leña y este sol, y todas las analogías que usa ahí, no haya cambios, no haya volubilidades, no haya mutaciones, etcétera, ¿no? Entonces creo que eh, con lo poco que dice, pocos párrafos, las pocas líneas, bueno, en poquísimas frases el Señor abarca muchísimos aspectos, ¿no? Perdón, Mirta, te interrumpí. Sí, no, tranquilo. Ahora, analizando también un poquito más esto, eh, si lo pongo con las mismas palabras de Jesús que él dice, que yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, pues entonces él nos está poniendo a nosotros en ese mismo nivel. O sea, él está diciendo, hagan la voluntad de mi Padre, porque si no lo hacen, le están robando. Así es como yo lo puedo ver, ¿verdad? O sea, que inclusive he escuchado al doctor decir que el que hace la voluntad humana está hurtándole a Dios, porque está hurtando
todos esas vidas divinas que Él sacó de sí, personificadas, las está utilizando para su propio bien y está matando, está abortando esa vida divina. Pero si bien es cierto que sí, que en esta primera parte está como que llevándonos a entender que el que no hace la voluntad de Dios unida a la voluntad de Dios, el que no hace su voluntad unida a la voluntad de Dios, está gustándole a Dios. Pero ya en la otra parte lo está diciendo claramente. El que hace su voluntad unida a la voluntad de Dios, pues ya entonces está haciendo lo que Dios quiere que haga. O sea, nosotros fuimos creados para eso. Entonces sí, o sea, como dice Alfonso, es una lectura bien profunda porque inclusive ya desde el segundo párrafo está diciendo que le estamos robando al agricultor, le estamos Sí, robando a él. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no estamos viviendo o no estamos moviendo nuestra voluntad humana, no la estamos moviendo hacia Dios para que Dios se mueva. Estamos moviendo nuestra voluntad sin mover la voluntad de Dios. Así como yo lo puedo como que analizar toda esta lectura. sí, con eso que tú dices, también surge de nuevo algo que comentó Leonor, que es la correspondencia, ¿verdad? Que como Ujú, no se conocían todos estos términos que surgen con Libro de Cielo, ujú. uno no entendía, uno llega hasta decir, bueno, alabo y agradezco y adoro, pero ¿eso qué significaba? El significado que todo eso tiene a nivel de la divina voluntad ya es muchísimo más profundo, ¿verdad? Porque ya es entrar con él en él y tomarlo de él para que él se vea en uno y sentir que un amor divino como él lo tiene, un poco Exacto. para equipararse, ¿verdad? Que es un Ujú, concepto que no se tenía y mucho ujú, menos cuando solamente se hace la voluntad de Dios. ujú. No sé si alguien más tiene otro comentario. Yo creo que eso de utilizar vamos a decir, de leer partes de la Biblia, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es bueno también, porque eso nos va dando, digamos, como una imagen más completa, Sí. ¿verdad? De dónde nosotros salimos, hacia dónde nos fuimos y hacia dónde debemos estar y dónde debemos estar. Entonces, pues, estas lecturas del libro de cielo las podemos, como estaba diciendo Alfonso, las podemos como que, y también Isabel, las podemos como que entender quizás desde un punto de vista de voluntad humana, de santidad humana, pero a la misma vez también la podemos traspolar hacia, hacia la santidad divina, que es lo que Jesús nos está enseñando ahora mismo, ¿verdad? No sé Sí, cómo ustedes lo vean, pero así lo veo yo ahora. Que claro, entender que anteriormente pues ellos llegaron hasta donde les fue permitido, hasta donde les fue dado. ¿Por qué? Porque no teníamos esa santidad, esa vida divina. La habíamos perdido, pero ahora llegó el momento y entonces es bueno mirar todo eso que pasó en la historia, todas esas batallas, todas esas cosas, como Dios fue siempre poniendo su mano para que el hombre que, que quería hacer su voluntad eh, eh, fuera victorioso en todas esas batallas, pero ahora nos está llevando a que seamos victoriosos en una manera mucho más grande, que es poniéndonos, Él nos pone a su nivel, ¿verdad? Es sí. maravilloso eso. Hoy que lo dices, me surge la palabra inmutabilidad, ¿verdad? Nos muestra cómo lo de cielo no viene a ser diferente, sino que tiene que ver con que Dios no ha cambiado.
Dios es el mismo ahora y siempre. Lo que nos está hablando es de mayor profundidad. Le voy a pasar la palabra a José Guillermo y después voy a leer una pregunta que está en el chat que ha hecho Gabriela, que se relaciona mucho con lo que estamos hablando. José Guillermo. Sí, muchas gracias. Con relación a lo que está comentando Mirta, es muy cierto. Acordémonos que él mismo dice, yo no vine a derogar. Y también dice, no se perderá ni una coma ni un punto, ¿verdad? De toda la palabra. Entonces, la palabra ya, vamos a subir un escaloncito. Y con relación a la palabra que usó Mirta, correcta, ¿verdad? Debemos estudiar toda la escritura. Yo voy a subir un escaloncito más. Tenemos. ¿Por qué? Porque mire cuál es el principio. Está la palabra. No la entendemos porque es el germen. El libro del cielo es el que explica punto por punto toda esa palabra escrita. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento con los evangelios y las cartas. Entonces, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? La obra del Espíritu Santo es esta ahora. Cómo dar a conocer y explicar toda esa escritura y darle sentido a cada una de esas palabras que nosotros, por lo menos yo, mi experiencia personal, ¿verdad? Es que muchas cosas yo no las entendía y tan pronto comencé a leer el libro del cielo, se me aclararon, diría yo, el 90.9% de muchas dudas que yo tenía. Y ahí es que está, porque vamos a pensar, está el proyecto ya diseñado. Estos son los fundamentos y esta es la base. Pero ese que lo creó y que creó ese proyecto tiene que explicar ahora a los que lo van a hacer una realidad. Tiene que explicar paso por paso y eso nos tocó a nosotros. La gloria preciosa es del Señor que nos permitió nacer en este momento histórico. Hay muchas cosas, por ejemplo, yo encontré una lectura preciosa en el volumen 20, la lectura es la 36, donde Jesús explica aquel acto de los soldados que se dividen jugando con las vestiduras de Jesús. ¿Dónde encontramos nosotros en toda la escritura la explicación de ese acto? Pues si vamos a este volumen 20, 36, en el párrafo 4, nos va a explicar las dudas que tenemos con relación a la lectura de hoy y nos va a dar una luz con relación a que hay muchas cosas que tenemos que buscarlas y para poderlas entender en el libro del cielo. Por eso es que el doctor siempre enfatiza palabra por palabra. Este párrafo 4 es un poquito extenso, pero nos va a explicar muchas cositas. El título lo dice todo, dice de esa escritura del volumen 2036. 2036 en el párrafo 4. Esa es de diciembre 12 de 1926. Dice, lamento de Jesús en su pasión al ver repartidos sus vestidos y sorteada su túnica. Adán antes de pecar estaba vestido de luz y en cuanto pecó sintió la necesidad de cubrirse. La lectura de hoy habla de robo. Oiga, una de las cosas que nos robó Adán fue la vestidura. Desnudó automáticamente. Vamos a, mire, el párrafo 4. Hija mía,
al crear al hombre, la divinidad lo ponía en el sol de la divina voluntad. ¿Y cuál es ese sol? La siempre santa, indivisible Trinidad Sacrosanta. Y en él, a todas las criaturas, este sol le servía de vestidura no solo al alma, sino que sus rayos eran tantos que cubrían también el cuerpo, de modo que le servía más que vestidura para volverlo tan adornado y bello que ni reyes ni emperadores han aparecido jamás tan adornados como aparecía Adán. Con esta vestidura de luz fulgidísima. Se equivocan aquellos que dicen que Adán antes de pecar estaba desnudo. Falso, falso. Si todas las cosas creadas por nosotros están todas adornadas y vestidas. Él que era nuestro joyel, la finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas, no debía tener la más bella vestidura y el más bello atavío entre todas. Por eso a él le convenía la bella vestidura de la luz del sol de nuestra voluntad. Y como poseía esta vestidura de luz, no tenía necesidad de vestidos materiales para cubrirse. En cuanto se sustrajo del fiat divino, se retiró la luz del alma y del cuerpo y perdió su hermosa vestidura. Y no viéndose más circundado de luz, se sintió desnudo y avergonzándose al verse solamente él desnudo en medio de todas las cosas creadas, sintió la necesidad de cubrirse y se sirvió de las cosas superfluas, de las cosas creadas, para cubrir su desnudez. Tan es verdad esto que después de mi sumo dolor de ver divididas mis vestiduras y echada la suerte mi túnica, al resucitar mi humanidad no tomé otras vestiduras, sino que me vestí con la vestidura brillantísima del sol de mi querer supremo. Era aquella misma vestidura que poseía Adán cuando fue creado, porque para abrir el cielo, mi humanidad debía llevar la vestidura de la luz del sol de mi supremo querer, vestidura real que dándome los distintivos de rey y el dominio en mis manos, abrí el cielo a todos los redimidos y presentándome ante mi celestial Padre, le ofrecí las vestiduras íntegras y bellas de su voluntad, con las cuales estaban cubiertas mi humanidad, para hacerle reconocer a todos los redimidos por hijos nuestros. Así que mi voluntad, mientras es vida, es al mismo tiempo la verdadera vestidura de la creación de la criatura, y por esto tiene todos los derechos sobre de ella. Pero cuando no hacen ellas, pero cuanto no hacen ellas para huir de dentro de esta luz, por eso tú sé firme en este sol del eterno fiat y yo te ayudaré a mantenerte en esta luz. Gracias. Gracias a usted, José Guillermo. Y muy interesante lectura donde nos aclara también de que nunca estuvo desnudo mientras estuvo en la divina voluntad Adán. ¿Por qué el Señor tenía esas vestiduras tan brillantes durante todo el tiempo que pasó en su resucitado, verdad? Y la aspiración que debemos tener nosotros también, viviendo en la divina voluntad, vestirnos de ese sol también, ¿verdad? De las lecturas que decía Mirta también es interesante, pero no regresar a estar leyendo solo las lecturas bíblicas u otras, sino que tratar de que vayan en el carril de la lectura de la divina voluntad, así como estamos haciendo, ¿verdad? Para que no quedemos solo posicionados en una sola lectura y no avancemos en libro de cielo, porque acordémonos que cada
cada verdad es no solo alimento para nosotros, sino que incluso para el Señor, ¿verdad? Sí. Leonor. Sí, bueno, a grandes rasgos explico, ¿verdad? Lo que yo vi anteriormente, cuando todavía no conocía de Dios, leí lo que es el Antiguo Testamento varias veces. Me apasionaba ver cómo Dios bajaba y rescataba a su pueblo y derrotaba a los, bueno, todo eso, ¿verdad? Y me gustaba y bueno. Entonces, cuando yo quería entrar a leer el Nuevo Testamento, nunca pude, no pude. Las 2 veces que lo intenté, no. Y ya en mi interior algo había que me iba a ser aclarado este punto, ¿por qué no podía? Ahora que conozco el libro de cielo, sé que yo soy esa tierra. Bueno, primero que nada sabemos que el vivir en la divina voluntad es personal, no es general, es personal cada quien. Entonces yo comprendí que yo soy ese pueblo. En mí está ese pueblo donde en mi tierra está poblada por pasiones, por deseos, por intenciones, bueno, todo eso. Entonces el Antiguo Testamento se repite en mí porque baja Dios, me libera de toda la esclavitud de inclinación hacia el mal, vence a los enemigos de él y míos, que son los actos en voluntad humana y siempre por el viendo egoístamente mi bien, vence a estos. Entonces luego me enseña cómo voy a entender lo que es el Nuevo Testamento a partir de los escritos de María Valtorta. Ahí entiendo perfectamente la palabra de Dios porque es explicada por Jesús. Y luego, entre uno y otro, entre María Valtorta y Libro de Cielo, perdón, entra María Valtorta, primero entra Libro de Cielo y a la par entra María Valtorta. Ahí yo comprendí cómo Dios particularmente lleva a cada quien a conocer su verdad y hacer la vida como Él quiere que sea. Si yo formo ¿cómo se dice? Un itinerario o no sé, organizo una lectura, ya tengo yo de mi parte algo humano que quiero que se dé a conocer como yo creo. Bueno, ahora, yo para mí, así he visto el camino de Jesús en mí, ¿verdad? Y pues eso era lo que les quería compartir. Gracias, Leonor. Pues Creo eso está que bien interesante, nos ¿verdad? vemos todos. Como ella lo plantea. Sí, sí, sí. Nos vemos en este camino y muy importante hacer este planteamiento, especialmente por los que nos ven que comienzan, ¿verdad? Y no se queden, no se separen, sino que sepan que siempre hay más miel, más miel, más miel en este caminar, ¿verdad? Que el Señor mismo lo va poniendo. Eh, Guadalupe, antes de que haga esa preguntita, y yo creo sinceramente que por eso es muy importante que podamos compartir, porque como dice Leonor, lo que Jesús me dice a mí es algo tan personal entre él y yo, lo que le dice a Leonor es algo tan personal, a cada persona, a ti Guadalupe, a Alfonso, a todo, a Gabriela, a Isabela, a José Guillermo. Entonces, cuando se comparte lo que dice el libro de cielo, se enriquece tanto y tanto y tanto el conocimiento, porque puede ser una palabrita que a mí me da, pero esa palabrita va hilada con otra palabrita que le está dando a Guadalupe, con otra palabrita que le está dando a Leonor. Y entonces esa es la grandeza de esto, de poder compartirlo. Gracias, Leonor, por eso, porque de verdad como que me abrió el sentido. Eso de la sí, tierra. muy bien. Perdón, mis queridos amigos, no sé, quería invitar a Lupita si podemos hacer un cierre. Estaba programada para 90 minutos y ya se cumplieron. Entonces, si nos haces Solo no favor. sé si queda un minuto para abordar una pregunta que está en el chat.
Sí, y que adelante. dice, en santidad humana, ¿los santos católicos eran leña? Pregunta, ¿verdad? ¿O es a partir del conocimiento del libro de cielo? No sé qué dicen. eh, pa- Voy a responder con la misma lectura, porque en el párrafo 4 dice que el amor con A chiquita también necesita de leña, ¿verdad? Y, y habla de inestabilidad, habla también, podríamos decir, es la leña del humo. Así es que sí, los santos también eran leña, pero ¿hasta dónde conocían? ¿Verdad? Entonces, lo que ahora nos queda y para nosotros que estamos queriendo hacer vida a esta lectura, lo que a nosotros nos queda es lo que dice en los párrafos finales, que esa leña sea suministrada por la divina voluntad, o sea, leña sometida a la divina voluntad para que nos vaya haciendo esos desapegos que están en la lectura del libro 1 y vayamos viviendo esos pasos del libro 1 para que progresivamente nos vayamos transformando de esa leña verde a esa leña seca que no se apaga porque siempre la está soplando el Señor. Así es que con eso terminaríamos, Hay si dos les clases de parece a leña, ustedes. ¿no? Leña humana y leña Sí, divina. sí. Correcto. Muchas gracias a todos. No sé si gustas cerrar, Lupita. Bueno, muchísimas gracias por estar acompañando en esta noche y gracias a quienes nos verán también en el calor de sus hogares. Y como estamos en esta época, vamos a terminar diciendo que su reino se extienda y que se haga su voluntad como en el cielo, así en la tierra, como el mejor regalo para el Ah, niño nacido. ya dejé. Feliz Navidad. Feliz Feliz Navidad. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos.